Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión, en este vídeo de Batch, vamos a ver el concepto de variable. Una variable podemos decir que es como un espacio de memoria donde nosotros almacenamos un dato. Entonces, podemos representar ese espacio de memoria como una cajita. Tenemos aquí dos corchetes que representan una cajita y podemos decir que en esa cajita metemos un contenido que metemos a través de nuestro teclado. Entonces podemos decir que, por ejemplo, esa cajita tiene el contenido 5, por ejemplo. Entonces dentro de esa cajita lo que tenemos es un 5. Entonces lo que podemos desear hacer es acceder a esa cajita y ver lo que hay dentro. Y eso lo veremos a continuación cuando veamos la sintaxis de cómo acceder a una variable. Entonces, una variable es como si dijéramos un espacio de memoria donde metemos un dato. Y una variable, como su nombre indica, pues puede variar el contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Inicialmente esa cajita puede tener el dato 5, o bien más tarde puede variar y tener el dato -3, o chocolate, o lo que deseemos. Puede tener un dato. Bien, esa cajita, como os habréis dado cuenta, no la podemos representar como tal. Es decir, nosotros tenemos que tener un ente o un nombre que identifique cada cajita, es decir, cada espacio de memoria. Entonces podemos representarlo con un simple identificador, es decir, con un nombre. Y por ejemplo puedo poner número, que me representa el espacio de memoria, y en él meto el dato 5. Entonces si yo accedo a número, obtengo el dato 5. Bien, entonces, puesto esto, teóricamente vamos a ver cómo aplicamos esto en Batch. Entonces vamos a hacer la consola y vamos a ver un ejemplo. Entonces utilizamos el comando set para guardar un dato en una variable, es decir, meter, por ejemplo, como hemos visto, el 5 en una cajita. Esa cajita tiene un nombre que nosotros debemos darle. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar el identificador número como utilizamos en el ejemplo, y con el símbolo de igual asignamos un dato y en este caso pondremos el dato 5. Entonces lo que estamos haciendo en esta línea es guardar el dato 5 en el espacio de memoria que está representado por el identificador número. Entonces si yo ahora accedo a número, pues debería ver el contenido, es decir, 5. Entonces puedo utilizar un comando, por ejemplo el comando echo, que lo que hace es mostrar un texto en pantalla. Pero si yo ahora accedo a número, ¿y de qué manera voy a acceder? Pues para acceder al contenido utilizo porcentajes en los extremos de ese identificador. De esta manera accedo al contenido de la variable representada por el identificador número. Entonces echo número y como veis me sale un 5. Entonces si yo ahora por ejemplo hago set número igual a -3, por ejemplo, como vimos, echo número, sale -3, porque estoy accediendo al contenido de la variable número, que en este caso ahora era -3. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo para afianzar este concepto de variable. Nosotros lo que podemos hacer aquí, bueno, como vamos a crear un programa, un script, pues vamos a poner un @echof, para que no se muestre ningún mensaje, y echof para quitar la ruta donde estamos trabajando, y hacemos un pause null para que haga una pausa y nos salga el mensaje de pulsa una tecla para continuar. Redireccionamos ese mensaje a nulo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Vamos a guardar, por ejemplo, set nombre igual a Juan, por ejemplo. Y ahora podemos poner set edad igual a 25. Y ahora podemos realizar el siguiente mensaje. Echo hola, nombre, accedo a la variable cuyo identificador es nombre mediante los porcentajes. Entonces, en vez de esa expresión que tengo ahí, me debería salir Juan, es decir, contenido de nombre. Por ejemplo, podemos poner tiene edad años. Punto.
Voy a guardar este documento y voy a abrir el archivo variables.bat. Y como veis me sale eco hola, hola, coma. Y aquí en vez de porcentaje, nombre, porcentaje, como veis me sale Juan. Es decir, el contenido, el dato que le he asignado a nombre. Es decir, el dato que he guardado en la variable nombre. Posteriormente pongo punto tiene edad, es decir, 25 años. Represento con esta expresión el dato 25. De esa manera puedo representar un dato por otro, es decir, utilizar un ente como si fuera otro. Y esto nos es útil a la hora de programar. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo guardar un dato que nos introduzca un usuario, es decir a un usuario que nos meta un dato y nosotros lo utilizamos en nuestro código. Entonces eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Utilizamos el modificador o el parámetro, el modificador p, setP. De esa manera pedimos a un usuario un dato y aquí después del igual pues le ponemos un mensaje para que introduzca ese contenido para saber qué contenido tiene que introducir. Por ejemplo, ponemos introduzca su nombre, puntos, comillas, y aquí pues lo mismo, setP, edad, y por ejemplo introduzca su edad. Y tengo que decir que al utilizar setP pues ya se hace una pausa, es decir, el programa espera hasta que el usuario introduzca un dato. Entonces meterá el nombre, la edad y posteriormente le saldrá ese mensaje: hola, el nombre que haya introducido tiene la edad que haya introducido. Entonces guardamos, ejecuto este archivo .bat y por ejemplo pongo Pedro y edad 33. Y como veis, hola Pedro tiene 33 años. Bien, entonces lo que estamos haciendo es utilizar, como si dijéramos, un nombre, un texto, un identificador en vez de otro. Hacer una sustitución. Bien, entonces ya hemos visto esencialmente lo que es una variable. Pero estas variables son un tipo de variables que existen en Batch, que son variables en tiempo de ejecución. Es decir, que nosotros trabajamos con ellas, es decir, las creamos cuando se ejecuta el programa y automáticamente se destruyen cuando este termina. Pero además tenemos otro tipo de variables en Batch llamadas variables de entorno que perviven aunque el programa no exista. Veremos más en el próximo vídeo quizás estas variables de entorno y cómo crearlas y eliminarlas. Bien, entonces como veis, una variable es un espacio de memoria que lo designamos por un identificador y en el cual pues guardamos un dato que utilizaremos en nuestro código. Bien, pues eso ha sido todo por este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo tutorial.